Buenas tardes. Vamos a comenzar esta actividad del Ateneo. Sí, decía que vamos a comenzar esta actividad del Ateneo. El Ateneo retoma sus actividades habituales y la charla de hoy pues también pertenece a un ciclo que ha tenido presencia en el Ateneo, que es la hazaña, la aventura de Magallanes y Elcano dando la primera vuelta al mundo. Y en este caso, el título de la conferencia ¿fue relevante Juan de Santander en la primera vuelta al mundo? Cuando Juan José me comentó este título, le planteé, digo, ¿tú crees que es el título adecuado? Y me dijo, sí, este es el título adecuado, porque a través de esa interrogante de si fue relevante Juan de Santander, pues le va a permitir a Juanjo y a Enrique pues exponernos diferentes aspectos de lo que supuso esa aventura en el plano humano, en el plano geográfico, en el plano político. Juan José González Toca, que ya ha estado en este Ateneo hablando de este tema, ha sido profesor durante 40 años, profesor de matemáticas y ciencias, y es un estudioso de este tema, de otros también, pero de este en particular. Él ha estado escarbando y viendo el archivo de Indias, papeles, legajos, documentos, y dentro de esa afición pues también le ha llevado a estudiar historia en la Universidad de Cantabria. Y le acompaña Enrique Portilla, que es miembro de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Y detrás de ese título de esta asociación está un grupo de aventureros que creo que desde agosto del año 2019 está dando la vuelta al mundo en las mismas etapas de Magallanes y Elcano, repitiendo los pasos de aquella expedición. Y Enrique Portilla pues es uno de los que hace algún relevo. No sé si lo ha hecho ya o va a hacerlo. Todavía no, pero se sumará a ese grupo de aventureros que, repito, está dando la vuelta al mundo, repitiendo los pasos de aquella expedición. Como ustedes saben, y se ha hablado aquí en este Ateneo también, Juan de Santander, o Juan de Cueto, por aquello de que era de Cueto, vivía allí, es uno de los escasos navegantes que llegó o regresó a Sevilla en 1522. Y yo, sin más, agradeciendo a Juan José González Toca y a Enrique Portilla que hayan venido al Ateneo a exponernos su conferencia, reiterarles a ustedes su agradecimiento por volver a este Ateneo de Santander una vez que ha transcurrido el verano convencional y reanudamos las actividades. Y ellos tienen la palabra. Y yo, para no estorbar las proyecciones del ordenador, pues me voy a sentar ahí abajo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho el señor Cabezón, pero me ha pisado el guión. Juan José González Toca, al igual que el protagonista de esta historia, es natural de Cueto, donde nació a mediados de los años 50. Aquí pasó su infancia y también por el colegio del lugar, completando el bachiller. Se licenció en la antigua Escuela de Magisterio de Santander y enseguida fichó, como no podía ser de otra manera, por el Colegio Bellavista de Cueto, donde desarrolló su actividad académica impartiendo las asignaturas de matemáticas y ciencias durante 42 años que a él se le han hecho muy cortos. Aparte de su labor docente, participó con otros colegios de la Comunidad Europea en el desarrollo de diversos proyectos educativos, impulsando desde la misma comunidad. De ellos recuerda dos especialmente. Uno, en el que se estudió y había que describir y dar a conocer a Europa nuestro litoral cantábrico, y el otro, que versó sobre corrientes migratorias de la época. En su momento desarrolló una intensa actividad deportiva, militando en las filas del histórico club Atentos al Matiz, España de Cueto.
y no al revés, participando en el equipo de atletismo y como corredor de medio fondo, principalmente en pruebas de 400 y 800 metros. Jugando y entrenando también a equipos de balonmano. Más tarde, como Forrest Gump, Juan José dejó de correr tanto y se dedicó a los deportes de montaña. Más exigentes, pero menos competitivos, donde seguro que los dos coincidimos allá por los años 70 poniendo las manos en las piedras calizas de los picos de Europa o entrenando en las escuelas de escalada, la Nueva y la Vieja, que hay en Cueto, en las cercanías del Cabo Mayor. Aficionado desde niño a jugar al ajedrez en su entorno familiar, aprendió enseguida que en esta vida hay que pensar en las cosas al menos 2 veces, enfocando la primera de ellas en el interés de tu juego y la otra para descubrir lo que está maquinando el contrario, el que se sienta al otro lado del tablero. Intuyo que esta afición ha marcado el carácter de Juan José, dotándole de un admirable tesón y de perspicaces facultades para hacer que las cosas en esa amplísima y abierta mente que tiene le concedan una visión global. Al mismo tiempo que desarrolla diversas estrategias de juego, no pierde ripio de todo lo que se mueve en el tablero y mucho menos deja nunca ningún cabo suelto. Ya lo notaremos. Nos conocimos mejor en los años previos a la celebración de este 5º centenario de la expedición Magallanes y Elcano, intentando, junto con otras personas, aunar esfuerzos para potenciar diversos proyectos alrededor de esta epopeya. Asistimos para ello a varias reuniones juntos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Santander. En ellas, yo buscaba, como miembro de ACNIE, difusión y apoyos para nuestro proyecto de replicar exactamente con el PROS la navegación de la nao Victoria y él, junto al equipazo de Cueto que le acompaña, para realzar la figura de su paisano Juan el Grumete, al que también habían descubierto recientemente y que, por supuesto, ya estaban estudiando, reivindicando además la importancia de su papel como uno de los 18 únicos tripulantes que a bordo de la nao Victoria culminaron el primer viaje alrededor de nuestra redonda tierra. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable el que me haya asignado la misión de, como un peón, presentarle en esta conferencia. Y quiero resaltar que también ha sido muy bonito seguir al equipo de Cueto viendo cómo actuaba cada uno de ellos interpretando el papel que le tocase en el tablero, bien fuera en el puesto de peón igual que yo, o como una torre, caballos o alfiles, mientras que Juan José, el estratega, se sumergía en todo lo que al respecto le llegaba. Lee primero buscando rastros de su personaje a Pigafetta, el cronista vivo de la expedición. Estudia todo lo que de él todo lo que escribe Toribio Medina, también Fernández Navarrete o al catedrático de Historia, señor Comella. Descubre al investigador y marino gallego Amancio Landín Carrasco. Juan José bucea en todas las aguas y se empapa con lo que, escrito por Fernández Vidal, publica el CSIC, por ejemplo. En un alarde de todo Cueto, se presenta en un autobús fletado y repleto de paisanos en Sevilla. Esto sucede cuando se inicia la vuelta. Con toda su tripulación se plantean, se presenta en el autobús fletado y repleto de paisanos en Sevilla, donde se sumerge en los archivos de la casa de contratación, bucea en los archivos de Indias, cuadra los balances y evalúos de la Torre del Oro, hasta encuentra tiempo para, con toda la tripulación, plantarse en Sanlúcar de Barrameda y ver zarpar al PROS desde los muelles. Allí, entre todos ellos y como si tal cosa, enseñan a los andaluces cómo se celebra de verdad un cumpleaños y cómo ese, en el día exacto en el que se cumplían 500 años desde que las 5 naos de la escuadra española soltaron amarras, se hicieron a la mar, con la Trinidad de Magallanes como nao capitana en busca de la especiería. Id conociendo al personaje, porque esto no acaba aquí. No le va bastado a Juanjo con saber más que nadie de la vida de su paisano, el grumete Juan de Cueto. No le es suficiente
con reivindicar su figura y movilizar Santander para conseguir el reconocimiento que sin duda merece. No sé en qué momento él nota que nuestro Juan se volvió solo, no volvió solo, sino acompañando el cano, que además de ellos, llegaron otros 16 marinos, anónimos siempre, que sin duda tenían un lugar de origen y un pueblo como el de Cueto. Esto le pone otra vez en marcha, conoce sus nombres y orígenes porque los ha leído, registrados. Ve sus famélicos rostros en el famoso cuadro de Elías Salaverría y duda que en sus ayuntamientos esto se sepa, por lo que se comunica con todos los consistorios de los supervivientes para preguntar a sus ediles si ya conocen y son conscientes de la existencia de sus héroes, si les han erigido ya un monumento o les han dedicado el nombre de una calle o plaza. Para él, como veréis, la partida se acaba cuando se canta el jaque mate. Hoy, escuchando hablar a Juan José de los trascendentales descubrimientos y logros o conocimientos y riquezas de este viaje en busca del Moluco, lo que han supuesto por la humanidad. Veremos cómo el grumete que tanto le inspiró se ha quedado un poco pequeño, mientras él ha crecido. Tanto que viendo venir lo que sigue, Juan José, a sus pocos años, se ha matriculado hace ya 3 en la Universidad de Cantabria y esta vez para licenciarse en Historia. En pocos días empieza ya el 4º curso. Yo no digo más. Oigámosle a él hoy, que más oportunidades seguro que habrá. Avisaos estáis. Juan José, de aquí al estrellato. ¿Ahora está? Buenas tardes a todos y, como dicen ahora, y a todas. Bueno, regreso al Ateneo 3 años después. No voy a hablar nada parecido de lo que hice en aquel momento. Y sí que, como acaba de decir Enrique, soy estudiante de Historia, aparte de ser profesor, que ya lo fui, me jubilé. El lunes empiezo el 4º curso, y si la cosa va bien, pues no sé, igual hasta el año que viene vuelvo por aquí y ya estoy graduado en Historia. Soy el mayor de la clase, por supuesto, y mayor que todos los profesores, y saco más de 3 veces la edad a los alumnos. A 8:30 de la mañana, como un campeón, estoy ahí. Por tanto, no soy ni investigador ni historiador, soy estudiante. Y estoy algo más nervioso que hace 3 años porque, como hay algún alumno de compañero de clase, incluso algún profesor, pues no sé si me van a evaluar hoy. Así que voy a seguir con la que voy a empezar. ¿Por qué este título? El título me le dio la alcaldesa de Santander, a la cual he invitado y tenía otro acto y no he podido asistir. Esto fue en el CES de febrero del año 2019, que en una exposición la abordé y la comenté, por lo que ha dicho Enrique, que había llamado a todos los ayuntamientos de España no, de los que habían vuelto, claro, para decir si había una calle o algo. Y entonces a ella también la abordé y la pregunté. Yo también había hecho alguna colaboración ya en el diario Montañés. Entonces me dijo, ¿tú crees que fue tan relevante este hombre para toda la lata que estás dando? Y me quedé con eso y ¿qué título pongo? Digo, pues mira, me la ha dado la alcaldesa, ¿no? Entonces voy a hablar de qué consiguió la Armada de la Especiería, con qué indígenas se encontraron, porque estamos acostumbrados a una historia eurocéntrica. Europa es el centro, ha escrito la historia a su manera, marca, relata los tiempos, las formas, todo es desde Europa. Somos el centro, estamos en la mitad del medio del centro del mundo. Y también había indígenas, de los cuales Pigafetta habla, pero habitualmente los historiadores no se centran mucho en el tema. Quitando alguno que sea antropólogo, pues el resto es un tema que soslaya. ¿Qué tratados se hicieron? ¿Cómo se hacían? Realmente fue relevante Juan de Santander en tanto en cuanto
fue en la Armada de la Especiería, y luego, pues, si hay algún tipo de comentarios, etc., ¿no? Y esta diapositiva la pongo siempre, la he puesto ya muchas veces, ¿eh? Nunca juzgues un suceso histórico con tus ideas de la actualidad. Y más en este caso, 500 años. 500 años de historia son muchos años. La sociedad no es igual. Yo digo a veces cosas, incluso han sacado hace poco una serie y dicen unas cosas realmente que me sorprenden, ¿no? Desde que hay derechas e izquierdas, en 1500. Nos hablan, tenemos las clases, no había clases, había una sociedad de estamentos, totalmente distinto todo. En un colegio de primaria me preguntaban que cómo celebraban los cumpleaños los marineros, no sabían ni el día que habían nacido. Entonces es todo totalmente distinto. Los esclavos, una cosa normal, hoy en día la vemos. Si debemos pasar por el tamiz de la historia como está hoy en día, creo que tiempos pasados no superarían el tamiz. Tratado de Tordesillas, no voy a hablar de, no os asustéis. Es solamente para que veáis cómo estamos acostumbrados a verlo. Y tenemos la línea del Tratado de Tordesillas y tenemos el antimeridiano y tenemos nuestro mundo, que le vemos así, lo vemos tan normal y todo el mundo lo ve tal cual. Pues yo no lo veo así, tal y como él decía algo del ajedrez, hay que mirar un poquitín cuál es tu punto de vista y cuál es el punto de vista del que está enfrente de tu mesa. Yo tenía una compañera, María, recientemente fallecida, de Australia, y ella con ese tema me decía, mira, yo te voy a mostrar cómo se da en la escuela australiana el mundo. No estamos boca abajo, estáis boca abajo vosotros. Y este mapa se utilizaba en Australia. Y yo utilizo el que me gusta más, es este. El mundo que descubrió la Armada de la Especiería. Ya no estamos en el centro del medio. Ayer me decía una persona que estaba el PROS, que por eso ella llamó a Enrique, está dando la vuelta al mundo, que está en las Islas Salomón. Alguno dirá, mal dicho, de mala manera que decir, eso es, perdón la expresión que dice, el culo del mundo, o dice, donde Cristo ve las tres voces. No, mira, ahora están en el centro del medio del mundo. El mundo es casi esférico. Y siendo esférico, me parece increíble que se siga diciendo que haya, si se puede girar la esfera, la vemos girar todos los días. Nosotros no, si no somos capaces de abstraer. Por tanto, las Islas Salomón ahora mismo están en el centro. Y cuando están las Islas Molucas, están en el centro. Y cada pueblo de los que existe por la tierra, entiendo que está en el centro. Cada uno en su momento. Me paso ya entonces a decir, con este preámbulo, esta foto que tengo aquí que he sacado, Estrecho de Magallanes. Bien, todo el mundo lo conoce. Pero lo he puesto por una razón. Porque aquí se ve Puerto San Julián y aquí está Santa Cruz. Aquí estuvieron 7 meses, estando a una distancia de 7 días de llegar a la entrada del estrecho. Claro, ahora mismo decimos, ¿qué hicieron allí? Pues nada, que no sabían dónde estaban. Pero no llamo por eso, sino porque todo esto de aquí es un territorio que todo el mundo conoce como, pues no, la tierra de los tehuelches. Los tehuelches, estos son los habitantes. Ahí tenemos la foto, bueno, la foto de Pigafetta, en la que hay un europeo y ahí hay 2 indígenas, tehuelches, con sus pieles de guanaco. De estos poco se ha hablado, pero aquí están descalzos, y va, esto se me ha pasado, aquí está el del botón, están descalzos, pero esto no era así. Esta es una zona de mucho frío y ellos utilizaban estas mismas pieles de un guanaco, que los europeos no sabían lo que era, para forrar los pies. Coincidió, pues que los portugueses, ahí dijeron que tenían los patagoes, las piernas, pies muy grandes, y los patagoes pasó a ser patagones, y es Patagonia, y los bautizaron y siguen bautizados. Y bueno, se dirán bautizados. No voy a decir ahora que vosotros llamáis los tehuelches, pero que sepáis que estaban allí. Ahora, en esta zona, estuvieron hasta hace 200 años que se marchó España de allí, y hay alguna de esta y las que vienen a continuación que están y otras que no están. Dice así: un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Esto lo dice Pigafetta y es la foto más o menos que habéis visto anteriormente. Una cosa es este texto y otra cosa es, por ejemplo, cuando hablamos de la fundación
de Roma, Rómulo y Remo, hemos oído muchas cosas, hemos oído de Troya, pero luego vienen los arqueólogos y nos ponen en nuestro sitio. Dice, bueno, hay una leyenda, pero la arqueología dice otra cosa. Esta figura gigantesca, hoy en día, y no hay arqueólogos, lógicamente, pero hay antropólogos que han mirado y dicen, bueno, no tenían 2,5 metros como nos han hecho creer. Estos podían tener 1,90, 2 metros, podían tener, pero claro, los europeos medían 1,60. Claro, eran muy altos, eran muy grandes. Les llamaron la atención. A tal punto que tengo aquí a Toribio Medina, importantísimo leerle para conocer algo de la historia de la Vuelta al Mundo, que dice, los tehuelches llevaban un haz de flechas con punta de pedernal. Y aquí quería llegar. Lo hemos leído 20 veces y no nos fijamos en las cosas bien. Hemos llegado, la Armada de la Especiería, Juan de Santander, ha llegado al Neolítico. Están en la Edad de Piedra en 1520. Esto es, creo que bastante nuevo para mucha gente, pero es que va tal cual. Y a continuación nos dice el diario de un piloto genovés, Pancaldo, no conocen el hierro, ni otro artificio de armas, valiendo solo de pedernales para las puntas de flechas y hachas de piedra. Es otro autor que incide. Seguimos en la Edad de Piedra. La relación con ellos. Intento de captura. Esto realmente, la vida con ellos no, estuvieron allí unos meses cuando estaban en San Julián, los problemas que hubo entre ellos no ha lugar para mucho turismo, ¿no? Entonces, sin embargo, que estos están por allí y lo que hacen, claro, ven gente muy grande y dicen, estos van para España porque hay que enseñarlos. Ya nos lo habían enseñado los romanos. Los romanos no solamente eran Espartaco y Judá, Benur corriendo por ahí con los caballos, también tenían espectáculos que llevaban bichos, animales desconocidos u hombres contra más raros, más altos, con cualquier otra característica que pudieran pues divertir, diríamos, entretener a la gente. ¿Estos qué hacen? Hay que capturar a estos. Y de hecho capturan y luego intentan capturar a las mujeres, por lo menos un par de ellas. Digo yo que sería por llegar a España y tener el problema por asegurar el tema de la reproducción. Pero ellos consiguen huir y de hecho hay una baja ahí porque tenían flechas de piedra, pero las sabían envenenar. Y de hecho hay una baja porque le clavan una flecha en la pierna y hay uno que muere. Y después el que habían cogido, a lo largo del viaje en el Pacífico, pues el hombre, el pobre, pues se muere. A eso sí, Pigafetta nos dice que le llegaron a enseñar el Padre Nuestro. Bien, pero esto era de lo más normal. O sea, esto no es que esto fuera Castilla cuando era España, es igual, cualquier otro pueblo hacía lo mismo. Contra más raro encontraran, había que llevarlo. A continuación tengo aquí descubrimiento del estrecho. ¿Qué hicieron? ¿Qué encontraron? Aparte de lo que he ido diciendo, que es navegar por el cono sur de América, llegar al estrecho de Magallanes. Todo el mundo lo sabe. Ahora bien, en el mes de noviembre del 20, hay otro suceso más desconocido que ocurre, vamos a decir, casi simultáneamente. Y es este monumento que tenemos aquí, que hay una placa, que voy a leerla ahora enseguida, que lo tengo aquí, que esto lo han puesto los chilenos, que esto no lo ha puesto España. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además del descubrimiento del estrecho Magallanes, tenemos, si esto funciona, el descubrimiento de Chile. Dice aquí el texto. Hito del descubrimiento de Chile. El capitán general ordenó al piloto Juan Carvalho, este tuvo un recorrido en el viaje impresionante, llegó a ser el capitán general, que bajara a tierra y avizorara desde la cima del cerro más elevado de la comarca. Y este avistamiento conformó el inicio del descubrimiento de Chile por el mar. 15 años antes, 15 de Almagro y 20 de Valdivia. Esto está escrito allí y lo escribe el gobierno chileno. Después lo he ido fijando, lo vas leyendo en sitios y sí que lo pone en más sitios, ¿no? Pero lo normal es que pensar que ¿quién descubrió Chile? Conquistó Valdivia, descubrió la expedición de Magallanes. Sigo hablando de historiadores chilenos. En el puerto de las Sardinas se celebró la primera misa en Chile, a la que asistieron todos los tripulantes de la Armada de la Especería, los que quedaban, porque un barco se había hundido y el otro pues había marchado para casa de vuelta. Esta misa, oficiada por el padre Valderrama, que todo el mundo conoce, al de Reina, que es el que se quedó, allí le dejaron un Juan de Cartagena, pero había más curas o sacerdotes en la expedición. Y Valderrama, que también tiene recorrido,
el día 11 de noviembre de 1520, con un pendón en la mano, Fernando de Magallanes tomó posesión del estrecho de Todos los Santos, de las tierras de los Patagones y de los Fuegos, en nombre de don Carlos, rey católico de Castilla y emperador de los romanos, y en un pequeño alto mandó colocar una cruz. Todos los símbolos, el pendón de Castilla, la cruz, la misa y la toma de posesión de estas tierras. No he dicho antes nada de en la zona de lo que es la Argentina, porque allí no pusieron pendón ni hicieron nada. Aquí sí. Y además aquí, bueno, lo voy a decir ahora, no encontraron, vieron muchos fuegos, que se quedó aquello bautizado con la tierra de fuego, los indios fueguinos, que son los que tenemos aquí escritos, Onas, Yaganes, Alacaluce y los Tehuelches. Estas fuentes son Martinic, Martín Sinde y Toribio Medina, que son todos historiadores chilenos. Hay más gente que en España escribe, y cuando llegue más adelante vais a ver que hay norteamericanos. Que yo no lo sabía, pero que me lo he encontrado. En la foto anterior, tenemos aquí, bueno, lo que he visto, esto es lo que ellos descubren esta parte, o recorren. Aquí es donde está el Monte Dinero, que es donde está esto, y aquí está, bueno, más o menos, el puerto Las Sardinas. Ojito que esto tiene 500 y pico, cierto que se me ha escapado esto. Esto tiene 500 y pico kilómetros, que es Santander, Ciudad Real, más o menos. Y aquí esto está en Punta Arenas, porque aquí en 1520, en noviembre, por aquí entró el Juan Sebastián Elcano, por aquí entró de la Armada chilena el Esmeralda, y aquí hicieron una misa de recordatorio del tema del 500 aniversario del descubrimiento del estrecho. ¿Vale? Sigo aquí ahora y tenemos la grota. Este mapa que tenéis aquí, estas flechitas, todo esto es de Amancio Landín Carrasco. Este señor no murió a los 100 años porque le faltaron 5 o 6 meses, me parece. Fue un historiador, fue profesor, entre otros, del rey emérito, y él es el que, con la armada, que él se enrola en la armada, va recorriendo, con el libro de Fernando Albo, va recorriendo todo el recorrido, y van haciendo ellos, esto está hecho en 1992, que no había internet ni nada de esto, pero ellos fueron haciendo todo el recorrido exactamente como hizo en Magallanes, y lo publicaron. Esto está hecho en el año 92, en aquellos años de Mario Conde que daba dinero, pues con el Banesto, que es el que lo patrocina. Aquí tenemos, si esto quiere funcionar, que a cierta hora, llegan aquí, aquí ellos descubren, no descubren, está mal dicho descubren, describen la Cruz del Sur, lo mismo que tenemos la polar, claro, si no son por de mar nos va a dar igual, pero ellos son los que apuntan ahí cómo es la estrella del sur, que es la que les sirve a ellos para orientarse después. Incluso descubren una zona que llaman, que se sigue llamando ahora la constelación de Magallanes. No es lo mismo estar aquí y que digo, me pongo en el agua, pongo el pendón y digo, ¿cómo está este mar, con el mar del sur para Castilla? Que atravesar todo esto, que es lo que hace la expedición. Es la primera vez que el hombre europeo, que sepamos, atraviesa todo esto de aquí. El mar del sur, que luego fue el mar Pacífico, y luego se vio que era el océano y mucho más grande que todo ello. Y aquí llegan a esto, ¿no? ¿Que todo el mundo sabe qué es? Pues Ubagana y Acacán. Dice, oye, que nos estás engañando. Que ahí lo pone el que tenga buena letra, el buena vista, dice, oye, que ahí pone Ladroni, Ya, pero es que yo intento poner los nombres que tenían originalmente. Esto es Ubagana y Acacán. Y cuando llegan los europeos, como tenemos la costumbre, o tenían la costumbre de bautizar todo lo que veían, pues cogieron y dijeron las velas latinas, los ladrones, yo creo que eso fue del mismo día, y por último ya en 1562 o 3, no me acuerdo muy bien, ya se hallaron las Marianas, que son las actuales Marianas. Bien, Ubagana y Acacán, los nombres que tenían antes de la llegada española o castellana. Velas latinas. Sabemos por Albo, y así vimos muchas velas pequeñas que venían a nos y andaban tanto que parecía que volasen. Y tenían las velas, es que lo tengo esto muy lejos, y tenían las velas de esteras hechas en triángulo y andaban, vale, van a ambas partes y hacían de la popa a proa y de la proa a popa que querían. Vale. Albo, aquí marcaron velas latinas, son las velas triangulares, las que suele llevar los barcos atrás, la vela de mesana que conocemos. Bueno, pero tenemos a continuación Frank Invi, y Frank Invi nos dice, los isleños llegaban a los barcos
por cientos en sus canoas, trayendo pescado, cocos, plátanos y ñame como trueque y obsequios para las hambrientas tripulaciones asoladas por el escorbuto. Y alguno, este es un buenista, ¿no? El Frank Quimby este, ¿no? Han llegado aquí, nos han dicho toda la vida que los isleños han cogido, han subido a los barcos, han robado lo que sea, se han llevado el esquife es el barco de remos, ¿no? Imprescindible para aquellos barcos. No había puertos como hoy en día, entonces es con esos esquifes cuando se acercan a tierra y ponen pues, provisiones, etc. Bueno, pues Frank Quimby es un profesor universitario de Estados Unidos. La última vez que le vi, hace 2 años, no que le vi, que leí de él, estaba en la Universidad de las Islas Marianas. Y alguno dice, bueno, si usted es de las Islas Marianas, lo cuenta a su manera y no te va a hablar de robo ni nada. Pero Mafra viajaba también y era castellano. Dice, estando estos indios peleando con los nuestros, venían otros de tierra con comida a los nuestros. Es decir, que se daban las dos circunstancias. La pelea y también traían la comida. Hay un choque total, brutal, de civilizaciones, culturas. Una tiene propiedad, sentido propiedad, la que va de Castilla, y otra, todo es de todos, que es la que tenemos en Jugana. Esta gente, todo es trueque. El problema está en que ellos no hacían el trueque como entendemos. Yo te doy una gallina y tú me das a mí una docena de huevos. No, estos dejaban encima del barco cosas y sin más se llevaban otras. Con lo cual, los que del barco, esto es un ataque en toda regla, claro. Bueno, salieron a tortas, total. Y cuando el esquife se le llevan, Magallanes monta en cólera y manda a ir a recuperar. Entonces aquí las relaciones ya no fueron muy buenas, porque hasta encontrar el esquife y recuperarle, pues quemaron varias chozas, cabañas, llamarle X, y mataron a 7 o 8 personas, si no recuerdo mal. Bien, ¿cómo he llegado yo a esto? Pues he llegado de la manera siguiente, aunque no os lo creáis. Segundo de historia, clase de prehistoria. Me dice la profesora, oye, tú estás muy interesado en ese tema, te voy a dejar unos documentos para que tú y se haces un trabajo. Yo leí, todo en inglés está, ¿eh? Yo leí por la tarde el asunto y entonces me encuentro con que me aparece Magallanes. Al día siguiente vuelvo a clase y le digo, oye, mira, estamos en prehistoria, me ponen Magallanes, 1521. Y dice, ¿tú has leído? Digo, yo lo gordo, o sea, los titulares. Y me dice, pues lo lees el fin de semana y el lunes me dice si quieres el trabajo o no le quieres. Y todo en inglés, bueno, se lo dije a la hija, para que hiciera la traducción, claro. Lo leí y aquí es donde viene el tema. Estamos en la prehistoria. Volvemos a estar en la prehistoria. Y Frank Quimby es uno de los que escribe de ello junto con unos colaboradores de las universidades estadounidenses. Estos pueblos no conocen ninguna ley y cuando vinieron, vieron que partíamos, desde las canoas nos enseñaban pescado como si quisieran venderlo. Sí. No tienen más armas, esto lo hemos leído todos y no nos hemos dado cuenta nadie, de que estaban guarnecidas con una punta de espina de pescado puntiaguda. No podían poner una lanza de hierro normal porque no lo tenían, no sabían lo que era. Estaban locos por encontrar el hierro. Bueno, allí estos les hacen descubrir que existe una cosa que se llama el hierro. Ya no lo digo yo, lo dice una paleontóloga, súper prestigiosa, por supuesto. En época de su descubrimiento, todos los polinesios se encontraban en pleno neolítico. Y la expedición de la especería se encontró en el neolítico. El primer y sorprendente hecho de este encuentro fue que los habitantes de las Islas Marianas tuvieran acceso y pudieron comerciar posteriormente con el hierro. Estos salieron bien parados, en mi opinión. Bueno, a ver, otra cosa dice, no, es que nos descubrieron, bueno, ya estábamos no queríamos que nadie nos descubriera. Bueno, no sé, alguno más llegaría más después, los portugueses, los ingleses, los holandeses, no sé, esto, el mundo iba a ser en poco tiempo un pañuelo, ¿no? Y estos estuvieron, yo creo que bien tratados y además consiguieron una cosa, que los intercambios se hacían en mar. O sea, los tripulantes no llegaban a tierra, y llegaban cuando iban a repostar a coger el agua. Y de hecho, cuando llega el galeón de Manila, que es un poco posterior, los indígenas son los que se acercan al galeón de Manila, que les llevan la comida, y como ya lo saben, los tripulantes y los pasajeros llevan hierro, y les dan hierro a cambio de comida, del agua. Estamos hablando de la travesía cuando viene de México de unos 2 meses, cuando vienen de Filipinas viene a ser 15 días, es menos, pero estos hacen negocio, estos salieron yo creo que bien parados. Hasta que llegó el tema de la religión, no porque fuera el tema de la religión, sino porque fue el tema de que
se asentaron los jesuitas porque había que convertir a todo el mundo. Y claro, esto pasó como cuando llegaron a América. Había virus y demás, y entonces bastante población murió cuando se asentaron. Pero los jesuitas no hicieron más que lo que creían que tenían que hacer, que es que en esta época había que morir bien y no vivir bien. Su mentalidad era: hay que morir bien, por tanto hay que convertir a todo el mundo para que muera bien. Pues se dice en gracia de Dios, ¿no? En San Lázaro ya, estos ya son unas 7.000 islas. Claro, estos lógicamente no estuvieron, yo creo que unas 10 o 12, no creo que estuvieron en más, ¿no? Habitadas por diferentes etnias. Con Islam, estos sí que están más cerca. Entonces aquí han llegado, a ver, cuidado, a 7.000 islas no, pero a las importantes sí. Han llegado los chinos antes y después el Islam, los árabes, ¿no? Y que también, sin embargo, hay tantas islas, no está todo explorado. Estos llegan a algunas que no ha llegado nadie y son paganos, es decir, no tienen ninguna religión. Y claro, aquí Magallanes dice: esta es la mía, ¿no? Una cosa es lo que hay que hacer con Carlos I, es combatir al hereje y convertir al pagano. Entonces eran paganos, hay que convertirlos al cristianismo, ¿no? Aunque también ellos, yo creo que se convierten, bueno, el padre Valderrama en un día convierte o bautiza a 800, una barbaridad, vamos, debe ser toda la tribu. Pero claro, yo creo que esto más bien era porque lo que pone aquí, se aliaban con él porque tenían un poder militar, unos barcos desconocidos contenían cañones, con otros grupos tribales que estaban por la zona. Entonces era interesante estar al lado de Magallanes que no en contra. Y para eso había que convertirse, pues te convertías. La expedición se encuentra en islas ricas en oro y los nativos dijeron: había más oro que pelo tenemos en la cabeza. Esto es de Pigafetta también, que lo hemos leído, pero que no reparo. Yo, claro, reparo cuando me encuentro en el trabajo de prehistoria con el neolítico y digo: ¿qué pasa? Y en lo anterior he buscado los tehuelches y ahora miro para adelante y digo: a ver los demás también si estaban en la prehistoria. Y efectivamente, muchos también están. Entonces, tenían algo de hierro, sí, no tanto. Y aquí, la falta de hierro, un indígena llevaba un plato de arroz. Entonces él pidió un cuchillo a cambio del arroz. Entonces el capitán le dio un doblón de oro. Cuidado que el doblón de oro era una pasta, que rechazó. Quiso el cuchillo. Bueno, todo esto entrecomillado es de Pigafetta. Esquilmación. Yo estoy tomando un blanco tranquilamente, me dice un amigo: estos españoles todos cuando fuimos para allá, esquilmamos, arrollamos, arrasamos por donde pasamos. Bueno, vamos a ver. Yo no sé, cada uno aquí, si le hacen la pregunta esa que dice: si tú estuvieras en una isla desierta y sabes que vas a estar allí 15 años en la isla desierta, ¿qué llevarías? Siempre uno dice: yo un libro. ¿Y para qué vas a querer un libro? Pero bueno, hay gente que quiere el libro, pues que lleve el libro, yo qué sé. Ahora bien, estos preferían el hierro, preferían un cuchillo a un bloque de oro, porque el bloque de oro, ¿para qué le querían? Para nada. ¿Le quieren un bloque de oro allí? ¿Para qué? Para nada. ¿Y en la isla desierta para qué? Pues como no quieres el bloque de hierro, para si pasa un conejo, tira a ver si le das, pues más te valdrá un cuchillo. Por tanto, el cuchillo vale mucho más que el oro en ciertos lugares y en ciertas ocasiones. En otras no. Por tanto, aquí se hicieron intercambios que para Europa, indudablemente, con el oro, parece que son muy beneficiosos, pero que es que el indígena que está allí no tiene un cuchillo para defenderse, para cortar una pieza, para nada. Le hacía falta el cuchillo. Esto hubo una relación hasta 1898, que ya lo conocemos todo, y sin embargo, se me ha escapado antes, el profesor de contemporáneo nos dijo que las primeras islas y las últimas que tuvieron presencia española no son las de las Filipinas, son las anteriores, las que conocemos como las Marianas. Ahí llegamos los primeros, pues llegaron, y fue las últimas islas que abandonamos. También es cierto que a la vez que con las de Filipinas y que se quedaron los estadounidenses con todo. Ptolomeo Eratóstenes, me hace tardísimo esto. ¿Por qué pongo esto? Porque lo tengo que explicar siempre. Estos se llevan 350, 400 años de diferencia. Eratóstenes es del siglo entre 3 y 2 antes de Cristo y Ptolomeo es 2 posterior. Bueno, ¿dónde está esto? Se me ha ido. Aquí tenemos Egipto. Aquí Eratóstenes, con un sistema de sombras, el día 21 de junio, hace unos cálculos matemáticos y dice:
La Tierra tiene 40.000 kilómetros. Oye, clavado. Se le escapan unos kilómetros. Bueno, pero ¿qué pasa? Que no había kilómetros. Había estadios. El mediano estadio, lógicamente. Y así quedó la cosa. Llegó Ptolomeo. Y Ptolomeo, 400 años cerca después, cogió lo mismo y dijo 30.000 kilómetros. Y con los estadios, parece ser, o alguien transcribió mal, y entonces tenemos una Tierra de 40.000 kilómetros a 30.000, y si tenemos 360 grados, cada 10.000 kilómetros son 90 grados. Por lo tanto, de aquí a aquí no existe. Todo esto no existe. ¿Cuál fue el grave error de Colón y de Magallanes? Pues que eran seguidores de Ptolomeo. Entonces ellos salieron de aquí y al llegar aquí no estaban aquí, estaban aquí. Colón dice, yo estoy aquí ya. Entonces, claro, si os fijáis un poquitín, vienes por aquí, pim pam, los portugueses a la India. Si estás aquí, dice Colón, joder, si yo llego antes. Ese es el Sápalo oeste. ¿Qué pasa con Magallanes? Que aparece, está aquí, pues más o menos estaría por aquí, porque esto no existía. ¿Por qué se critica a Magallanes que no pare en la actual costa de Chile cuando Pigafetta dice que tienen problemas de comida, esas cosas? Porque él piensa que está aquí, dice, pues si estoy al lado, ¿a qué voy a repostar aquí si ya estoy aquí adelante? Claro que el océano después se vio que era más grande y cuando ya quedó todo el mundo entero, cuando dieron la vuelta estos al mundo, quedó la cosa de que eran 40.000 kilómetros, y entonces ya todo el mundo sabía que este paso era muy largo. A tal punto que el estrecho de Magallanes se pasó un par de veces o tres y luego realmente no fue muy práctico. Estos preferían construir los barcos aquí que atravesar. Llegaban desde aquí, lo que hacía también el galeón de Manila, y de aquí pasaban por tierra, y aquí incluso ya Urdaneta, este Urdaneta ya fue la bomba total, ya mandó poner robles de aquí para tener los mismos madera de aquí para construir los barcos, ya cruzaban desde aquí, porque esto era muy complicado. Bueno, pongo esto también para que veáis esto de aquí. Los portugueses venían por aquí, que he parado otra vez, venían por aquí y pasaban por aquí, por el estrecho de Malaca, para llegar aquí a donde están las Molucas. Cuando llega después, pues si después no me da tiempo, el Cano lo que hace es venir por aquí. No va por la ruta portuguesa. Dice, no, la ruta portuguesa es esta. Ellos vienen por aquí. Esto también es de Landín Carrasco. Y estos llegan, y digo las Molucas, por una razón. Pues porque las Molucas ya habían estado los chinos, habían estado los árabes, habían estado los portugueses. Pues yo lo pongo ¿por qué? Porque era el objetivo, que había que ir a las especias. Entonces se llaman, las Molucas se llaman Cape, Buco, Mutil, Mara y Seque. Y después estos cuando llegan ya dicen que es Ternate, Tidore, Motiel, Mactien y Bachán. Esto está escrito por Argensola en 1609. Pero sé porque fue un regalo de los Reyes Magos de este año, que me había portado bien y había probado todas y me regalaron este libro. Y este es curiosísimo, este es un golpe el tío este. No les concedió el cielo minas de oro y plata. Esto fue castigo o piedad. Cuidado con esto. Es maravilloso. O sea, aquí ellos tenían clavo, pero no sé lo que ¿para qué quieren? Y aquí, sin embargo, no tenían problema porque en una isla cercana tenían isla fértil en hierro, fértil, como si lo cultivaran, pero que tenían hierro y tenían esto. Hacían dagas y demás. Los chinos lo habían llamado Maluku y los árabes Estoy pensando ahora, porque ahora tengo un problema, porque yo en mi casa esto sé ampliarlo y para leerlo, y aquí no sé hacerlo. Entonces vamos a ver, el problema muchas veces no es encontrar los documentos, que lo es, el problema es saber qué pone en los documentos. Entonces esto, es que aquí lo tengo muy pequeño para tener dos pantallas, y aquí lo que pone, me tengo que acercar un poquito, no es directo, pone el libro que trajo la nao. Y, por cierto, todo el mundo dice Victoria, y es que no, la C no aparece en ningún escrito, bueno, no es alguno, aparece Victoria, la C no aparece, Victoria, de las amistades que hicieron con los reyes del Maluco, lo que se hizo en el año de 21. Bueno, esto es porque estos ya de paso que iban por allí, pues hicieron unos tratados. Pero una cosa es lo que el hombre propone y otra lo que Dios dispone. El rey Carlos les dice, instrucciones, 73. Y una de ellas dice, asentar las paces, ganar voluntades, más que por la fuerza de las armas. Cualquier cosa que tratades con los indios,
se las mantenga y se guarde toda verdad, y que por vosotros no sea quebrado, y si algo hubiese, que sean ellos la causa, aunque ellos hayan sido, trabajar por venir en concordia. Y no habéis de consentir de ninguna manera que se les haga mal ni daño, que por esa vía verán antes a tener amistad o el conocimiento de Dios, de nuestra santa fe católica, que más se gana a convertir 100 por esta manera que otras 1000 por otra. Esto es lo que está en los escritos, las instrucciones de Carlos. Otra cosa es después también que hay alguna desviación en el cumplimiento, ¿no? El primer tratado, que voy tardísimo, es el que hace Magallanes Mobón en el 21. Y no se conserva. Esto cuando llega después la Trinidad de vuelta a las Molucas, sí, a las Molucas, digo bien, el barco se hunde y estos tratados se hunden con el barco. En mayo del 21, muerto Magallanes, luego explico cómo se hablaban, llegaron a Butuán, lo que es Mindanao actualmente, y entonces aquí hacen otro tratado. Y como veo que voy tardísimo, voy a pasármelo un poco mientras lo vais leyendo así, ¿no? Hacen otro tratado en Palawan. Ellos también, además, bueno, se cortan, hacen sangre y esas cosas, ¿no? Esa de Palawan hay gente que dice que es, más que un tratado, dicen que es piratería, porque lo que hacen es, ellos van apurados de abastecimientos. No es igual ir a un restaurante y pedir comida para 2 que pedir comida para 100. Entonces, tienen problema de abastecimientos. Y encuentran una nave indígenas, y en ella está el hijo del gobernador de una de las islas importantes. Y claro, estos que lo ven, pues le cogen y dicen que le devuelven si les traen no sé cuántas cabras, no sé cuántos cerdos y no sé cuánto más, ¿no? Entonces, bueno, aquí intercambio creo que hubo poco. Al final sí que les dan una serie de cosas, pero fue un gesto un poco así. Y luego en julio estos ya eran, lo diré, del Islam. Aquí lo tengo que marcar. 16 de septiembre fue nombrado Juan Sebastián del Cano. Vale, capitán de la Victoria, que no de la expedición. Siguiente cosa, mucha gente confunde Magallanes Elcano. Cuando muere Magallanes en abril, que llega, no, Elcano llega 5 meses después. Elcano llega, vamos a decir, por eliminación. Cuando ya no van quedando gente, pues al final sí que después demuéstrase que es un piloto excepcional, que es muy bueno, pero hasta entonces ha estado desapercibido totalmente. Pero es por salvar los 5 meses esos que hay. Y hacen los libros de paces y amistades que he puesto antes, esa era la portada, en la que firman Gonzalo Gómez de Espinosa, el gran olvidado de la expedición. Este fue el capitán general, el que vuelve a los 4 años después, Elcano, Punzorol y Martín Méndez. Y ahora os he puesto Juan Sebastián del Cano, porque él firmaba del Cano, y abajo he puesto el Cano, porque la costumbre tenemos todos poner el Cano, pero él firmaba con del Cano. Martín Méndez es el escribano, es el notario. El escribano, vamos. En Palawan aquí dicen que hacen también las costumbres paces y amistades, lo tengo un poquito más adelante. A mí me parece que más que paces y amistades, ellos firman, todos ponen paces y amistades, ¿no? Pero más bien yo creo que son como intercambios comerciales. Ellos cogen y dicen, mira, vamos a hacer aquí una cabaña, vamos a guardar aquí el clavo para cuando dentro de 1 o 2 años venga otra expedición, tener el clavo guardado, de manera que lo tengan Castilla y no lo tengan los portugueses. O sea, tienen cosas de estas, ¿no? A cambio, bueno, pues otros ya son ya más espabilados, algunos y te pide cañones, otros piden cuchillos, depende, hay un trato ahí que tienen, pero yo lo veo más bien comercial, más que de paz y amistad. Pero bueno, ellos lo llaman así. Esto sí que se conserva, esto está en el Archivo General de Indias, es el que se conserva, aunque ya lo pone ahí, que sería. Y aquí ya los firmantes firman, pero los tratados ya no hacen cortes, ya hay unas firmas. Vale, de forma de comunicación. Cuidado con esto que voy a decir ahora, vamos a ver. Esto lo explica Transilvano. Cuando llega Enrique de Malaca, que como su nombre indica era de Malaca, no le entiende nadie. O sea, el traductor era nada, cero patatero. Entonces, claro, era por señas, hasta que al final aparece un moro, que es un árabe, que lo dicen moro, que no es peyorativo, ellos lo llaman así, aparece un moro que sabe hablar, bueno, no sé cómo se dice, el malaquense, es que no sé cómo se dice eso. O sea, que llega a entender a Enrique. Y entonces el asunto va así. Magallanes habla, no sabemos si en castellano o en portugués. Enrique le pilla el vuelo, lo pasa a Malaca y el moro coge y se lo pasa a Humabón. Bien. Y el otro se lo devuelve, ¿no? O sea, como el teléfono es cacharrao, calculo yo, más o menos.
porque después, si alguno se equivocaba, no quiero saber el lío que podían montar aquí, ¿no? Entonces, después, cuando muere Magallanes y Enrique desaparece del papel, de la figura, aparece otro, que es otro esclavo de Magallanes, que es Jorge Morisco, y entre los otros aparece un tal Calín, que también es árabe, y también estos se entienden ya en el idioma este del de Malaca. Vale, de todas maneras, en las Molucas también he visto a los portugueses, y doy por hecho, hombre, que algo de portugués, algo así también conocería. Pero yo estoy seguro que Martín Méndez, cuando escribe, los indígenas no entienden nadie una palabra, ¿eh? Seguro. Ahora, digo yo que se lo leerían, y te decían, pues sí, pero vamos, que no lo leí, sino la mitad de más de la mitad de la tripulación no sabían leer aquello. La derrota esta ya la he puesto antes, así que me lo salto, porque voy muy largo. Más resultados. Se cruza el Lau Chidol, o sea, ¿cómo se llamaba? Océano Índico ahora. Son 200 días desde que salen de ahí, de Timor, hasta que llegan a Sevilla. Es conocida la lectura que hace Pigafetta del Pacífico. Son 100 días, aquí son 200. ¿Qué pasa? Que Pigafetta se declara en huelga de brazos caídos o algo parecido, y las 4 últimas páginas del libro, o sea, cuando hay 4 páginas, son 2 páginas, 4 caras, ventila los 7 meses que hay desde Timor hasta Sevilla. Ahí el hombre no estuvo muy fino. Se demuestra la cuasi redondez de la Tierra, los usos horarios, se recogen los datos náuticos y cosmográficos, tenemos más avances. Bueno, el hombre tiene conciencia de la dimensión del planeta, se inicia una corriente comercial, que esto después lo va a hacer el Galeón de Manila, y se establecen tratados de amistad de los que he dicho. Se llega al Neolítico, a la edad de piedra, es que tengo que avanzar, que no llego. Y esto, yo es que no entiendo esto, ¿por qué no lo ponen los historiadores? Joder, se lleva la lengua castellana por el mundo. Pero es que nada más son los romanos los que trajeron el latín. Pero que nosotros llevamos el castellano. Pues es que esto no hace la gente, no machaca el tema este. Yo no lo entiendo muy bien por qué. Que hemos dejado la lengua allí por siglos, a tal punto que se sigue hablando chamorro. Esto es en lo que se llaman las Islas Marianas, y el español en Filipinas. Aunque en Filipinas el español yo creo que está un poco ya, no, está un poco mal, ¿eh? Chamorro. ¿Por qué se llaman chamorros? Vale, porque tenemos la costumbre de que bautizar a todo. Estos de Jugagana venían pidiendo a los barcos chamurre, chamurre, entendemos que sería hierro, por el sonido más o menos. Chamurre, chamurre, chamurre. Bautizados. Chamorros. Ya está arreglado. Se da la primera vuelta al mundo y comienza el comercio del hierro. Esto fue importante para todos ellos, ¿no? Y voy a la pregunta que fue relevante Juan de Santander. Primera cuestión, ¿qué es relevante? Según la RAE, es una persona, dice es un adjetivo, sobresaliente, destacado, importante. Bien. Yo cuando iba a la escuela, las batallas, todo esto lo ganaba el general, lo ganaba el rey. Todos los que iban en infantería, los que iban por delante, los que morían ahí, esos no habían ganado la batalla, no habían ganado nada. Iban delante de bulto y esos no formaban parte nunca de la historia. Hay una corriente historiográfica ahora que está dando también importancia a los que componían esos frentes, no solamente al que está atrás dirigiendo las operaciones, ¿no? Luego queda saber qué nos parece a nosotros mejor. Shakespeare, Mi reino por un caballo. Esto es de la historia de Inglaterra. Los Lancaster y los York están todos los días en pelea, la guerra de las dos rosas. Al final llegaron los Tudor y descubrieron la tostada. Bueno, pues Ricardo III tiene una batalla. Y entonces, al día siguiente, lo saben, el herrero pone las cerraduras, para eso es el herrero, pero pone una mal. Y al día siguiente, en la batalla, el caballo pierde una herradura. Al perder la herradura, el caballo patina y cae. Al caer, Ricardo III es muerto. O sea, del herrero nadie se acuerda, pero por el herrero se perdió una herradura, se perdió un caballo, se perdió una batalla, se perdió una guerra, se perdió un reino y perdió la vida. ¿Fue relevante? Nadie se acuerda de él. Ahora, ahí estuvo en la historia de Inglaterra, estuvo. Pero ¿qué nos dice Juan Sebastián de su tripulación? Estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, solicita
libere a los presos que han quedado en Cabo Verde, pide lo que diríamos hoy exenciones fiscales, basándose en el esfuerzo y sacrificio realizado. Primero, le hagan merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos. Esto era una cuestión fiscal. Todos que venían tienen que poner un dinero para el rey. Se les pide y se lo concede el rey después, que no paguen ese impuesto. Y dice, por los muchos trabajos realizados, sudores, padecido a vuestra majestad. Y aquí dice lo más importante. Juan Sebastián lo pluraliza y reconoce su tripulación. Dice, le dice al rey, y más saberá tu alta, cuidado, que le tutea tu alta majestad, lo que en más habemos de estimar y tener, que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo. Yo estoy seguro que Juan de Santander no sabía cuándo había que izar las velas, cuándo había que arriarlas. Yo estoy seguro, no sabía poner el rumbo, no sabía. Seguro, estoy seguro de eso. Ahora, él, como el resto de los 18 que vuelve, se pasan 2 meses achicando agua y sin achicar ese agua el barco no hubiera llegado. ¿Es Juan de Santander importante, relevante? Pues la cuestión es esta, ¿no? ¿Usted qué cree? Si está en un lado de pensar cómo fue la historia, pues es una cosa. Si está en la otra, pues igual piensa otra cosa distinta, ¿no? Y aquí tengo la bibliografía, más o menos. Tengo más cosas, pero cosas que he ido utilizando. Y esto es lo que tengo. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta o lo que sea, pues lo va pensando. Y mientras lo va pensando, tengo una cosa. Y es la siguiente. Yo he colaborado con el diario Montañés en 10 ocasiones, en páginas, o sea, a lo bruto, grandes, 2 páginas centrales. Y el viernes que viene tengo otra. Bien, entonces me han dicho que fueron 2 cántabros a la expedición esta. Yo en el diario Montañés puse que eran 3 y casi 4. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir en qué me baso para decir que hay 3. Como he dicho antes, lo importante es encontrar el texto, pero lo más importante es saber qué pone en el texto. Esto es una asignatura de primero, pero bueno, yo para no trituraros los ojos, lo tengo escrito debajo. Pedro de Laredo, marinero, vecino de Portugalete, hijo de Juan de Aguirre y Teresa de Balmaseda, vecinos, ¿dónde está aquí esto? Se me escapa aquí esto. Vecinos de Laredo, cierto que se me ha escapado vecinos de Laredo, marido de, con el botón marido de María de Villar, ha de haber, porque esto lo escribían con V y esas cosas, ¿no? Y tal y tal y tal. Vale. Yo interpreto, que puede ser que alguien lo interprete distinto. Me dijo Ignacio Fernández Vial, que es uno de los historiadores de los que he leído, es el de la Fundación Nao Victoria, ante un problema que tuve en el periódico, unas respuestas a unos artículos, me dijo que yo no tenía nunca que enfadarme con un tema histórico. Yo tenía que hacer un razonamiento, una argumentación y presentar una documentación. Y el que estaba enfrente tenía que hacer un razonamiento y una argumentación, pero presentando una documentación. Que si no presentaba la documentación, pues digo yo que es como un tertuliano, ¿no? Entonces, yo tengo este documento y es, vamos, juraría que es el único, pero si alguien tiene otro, pues lo... Yo interpreto que Juan de Aguirre y Teresa de Balmaseda se casan y se van a vivir a Laredo. Con el tiempo, Pedro nace, se casa con María y se van a vivir a Portugalete. ¿Puede ser distinto? Sí. ¿Que haya nacido en Balmaseda y después hayan ido a Laredo? Bueno. ¿Pueden haber nacido en Sebastopol? Pueden haber nacido. Pero el Señor dice que él se llama Pedro de Laredo y que es vecino. Por lo tanto, yo interpreto que es de Laredo. ¿Y por qué también? Porque hay 200 y pico que se inscriben igual en el mismo libro y todos es lo mismo. O sea, el escribano lo pone así. No dice Pedro de Laredo, dice natural de Casturdiales. No, porque es Pedro de Laredo. Por eso yo pongo esto. Pero en el diario Montañés puse que había un cuarto que le voy a poner aquí. Este tiene mucho más difícil lectura. Pero es que esto es el texto
Que jolín con el dedo este, tío. Y esto es un anexo. Bueno, en el texto es Sancho de la Pieza. Marinero, natural, dice, puerto de... Bien, no pone ñ, no hay ñ, es n. Bueno, pero buscando por todo el mapa, yo no aparece ninguna n, es este, Santo Antonio. Hijo de Sancho García de la Pieza, y se me ha escapado, aquí pone, vecinos de Santoña, a de verde sueldo, ta, 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 ta. Vale. Aquí veis ESTE. Este Sancho de la Pieza se ahogó en el río de Sevilla. No pone Guadalquivir, pone Sevilla. Y el dinero que está. Entonces, está en el mismo papel, en el mismo documento que Pedro, el de Laredo. Y él cobró los 4.800 y antes de subirse al barco a la expedición se ahogó. Vosotros ya podéis imaginar o pensar cómo se pudo ahogar un tío de estos, claro, con 4.800 maravedís por la noche sevillana, cómo sería la cosa, que el tío no llegó al barco. Y no tiene, en el texto en ningún lado, no tiene ningún tipo de herida ni nada, o sea que le han pegado una cuchillada o nada parecido. Se ahogó. Vale, ya ahí lo dejo. Y con la misma, esto me gusta a mí, que es El lago español, que esto es un autor inglés, y termino con esto, que esto es, me hizo unas acuarelas el pintor Alfonso Guazo, en 2019, entonces él imaginó y pensó a Juan de Santandrés en 1519 y a Juan de Santander a la vuelta en 1522. Y como me lo hizo él a mí, y como está aquí también en la sala, pues no voy a decir quién es, pero da vergüenza, pues que sepáis que esto es así. Y yo he terminado, si queréis algún tipo de pregunta, y si es algo conflictivo, mejor. Algo que hay un poco chicha, ¿no? Para decir, oye, todo bien, todo bien, todo bien. No. Bueno, por liarlo yo un poco, ya que vosotros no habláis, por liarlo un poco. Y os que pone Juan de Sant, porque Sant era así, no era Sant, nosotros decimos Sant, ellos decían Sant, y metían la T. Entonces pone Sant Andrés y Sant Ander. No sé qué casualidad tendrá que Ander sea Andrés en los vascos y que Andrés sea San Andrés, de 1519. No voy a meterme con el día este de hace 2 días, de San Emeteri, que alguno está buscando todavía, yo estoy buscando todavía, cómo llega de San Emeteri a Santander, me estoy volviendo loco la cabeza, no acierto, y me han dicho que es así, y que si tengo alguna duda que se lo pregunte a Laine Entralgo o a no sé quién, me han dicho. Pero un profesor de la universidad publicó un artículo en el 17 y él dice que Juan de Santander, que había una ermita aquí en la zona de San Martín, que era San Andrés, y que esa ermita en San Andrés sería el antecedente de Santander. Pero, en su contra, San Andrés, si estaba en San Martín, no estaba en el casco, en el centro de lo que era el casco. Por lo tanto, ahora, si el San Andrés hubiera estado dentro del casco, vamos, a pie juntillas, daba yo al San Andrés. Pero como estaba, según dicen, en la zona de San Martín, al estar fuera del centro, pues hombre, ya es, no sé, yo creo que igual es difícil de mantener el que sea el Andrés, ¿no? Salvo que algún filólogo nos lo haga más luz. Pero bueno. Sí. Yo te quisiera pedir para que estudies. Lo más importante de esa gesta es el empresario. No, Cristóbal de Haro y Carlos I, ¿cómo se financia eso de esa importancia tan grande? Y en ninguna parte se habla de la gesta, que es una gesta comercial totalmente, de ir a buscar un negocio, nada de guerras, ni muchísimo menos, ni nada. Van algo para defenderse, es una labor comercial. Entonces, el tema importante para mí está en los empresarios. Y ningún estudio, ni ningún libro, yo tengo bastantes libros, cada uno que veo lo cojo porque es un tema muy, muy interesante. Y, por ejemplo, este Juan de Santander también está en el que fue la albacea de Fernando Magallanes,
que es Sancho Ortiz de Matienzo de Carranza, que después es de Villasana. Ese fue secretario de la Casa de Contratación. Ese es el que tiene. Entonces, no hay estudios cómo se gesta esa importante inversión para ir a buscar especies. Y yo, como te veo que estás teniendo que es trabajador, yo buscaría ahí. A ver, está en contra. Aquí hay unos banqueros, estos son de la zona de Centro Europa. Ahora diríamos alemanes. Bueno, es que Alemania no estaba todavía, no existía. Pero de la zona, para entendernos, Alemania. Y son los Fugger y los... Espérate. Los Fugger unos. Joder, se me ha ido. No me acuerdo ahora de los otros. Estos son los banqueros, que son los que financian y los que adelantan el dinero para que Carlitos sea el emperador del Sacro Imperio, porque esto tienen que untar dinero a los votantes del Sacro Imperio. De hecho, pues me salgo del tema, pero la cantidad mayor que hay de dinero que viene de América no se queda en España. Se va para pagar a los alemanes, porque el otro lo único que quería era ser el emperador, sobre todo de la cristiandad. Y eso nos llevó, vamos, ya por meterme donde me llaman, nos llevó a un fracaso total, aunque esté el Carlos muy ensalzado, a nivel lo que es España económicamente, eso fue una ruina total, y nos metieron en una pila de guerras y unas cosas. Bueno, es claro, está visto con 500 años después, ¿no? O sea, me meto igual donde no me llaman, pero a la larga, una ruina. Pero sí, los banqueros sí. Los Fugger y es un con H. No me acuerdo. Esos pusieron el dinero. Y de hecho, después el Haro lo que pone dinero es cuando... Bueno, primero él, al ver que la expedición parece que no va para adelante, él dice que pone dinero. Y al ver que él pone el dinero, el rey dice, para un poquitín. Entonces interviene él y pone la mayor parte del dinero. Pero Haro se anticipa diciendo, yo lo pongo, y entonces el rey dice, para un poquitín. Y el dinero le ponen los alemanes, los banqueros. Lo que yo sé, que aparece escrito por ahí, ¿no? A ver, más cosas por ahí, venga. No hay nada. Pues estoy como en clase, estoy en clase y no habla nadie en clase. Ya me he jubilado, ya podéis hablar algo. Muchas gracias. ¿Está? ¿Sí? Muchas gracias. Solamente te voy a contar una cosina que no interfiere para nada con todo lo que tú hayas dicho. En todos los mapas de 1490 hasta 1500, casi hasta 1600 de la costa cantábrica pone Santandero o Santanderio. Nada más que eso. Nunca pone Santander. Vale. Nada más que eso. No, porque él se inmatricula con Juan de Santandrés, ¿no? Sí, no, pero digo que la cuestión es que lo que no sabemos es cómo él, si todo el mundo, si hubiera dicho Juan de Cueto, por ejemplo, pues ya estaba claro, ¿no? Pero al inmatricularse él como Juan de Santandrés, eso es en lo que queda, hay una duda que yo creo que no se va a resolver nunca. No, bueno, sí. No. No. Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. Aquí está el San y aquí está el Andrés. Está aquí. Claro, no, todos los escribían todos los escribían. Y luego de las letras estas depende de quién lo escribía, o si es uno que escribe y otro se lo copia y otro se lo vuelve a recopiar, y entonces llega un momento en que el que se lo copia lo escribe muy bien para nuestra vista y otros lo escriben y te dejas ahí los ojos y no sacas nada en claro. Pues de hecho, lo importante no solamente encontrar, es saber qué pone en los papeles, que es lo más difícil para mí. Sí, no. Yo me digo, no es eso de lo que hablo, de cómo se escribía Santander. De maneras, yo que Santander,
como nadie pregunta, yo solo quería agradecerte esta nueva visión de Juan de Santander. Después de un verano de conferencias, hemos escuchado 4 conferencias distintas y aporta cada una de ellas cosas muy interesantes. Y muchas gracias por estar aquí y esta exposición. Bueno, no, la idea, bueno, el mérito yo creo que está en la profesora de prehistoria, porque yo esto digo que lo había leído varias veces, y a mí es que nunca se me había ocurrido lo de la edad de piedra, hasta que llegas y lo ves, y dices, pero ¿cómo es posible? Yo creo que mucha más gente, lo hemos leído y no hemos recabado en que estaban en el Neolítico, ¿no? Y bueno, a mí también la universidad me ha servido para hacer un trabajo, por ejemplo, hice uno de Magallanes y... A ver cómo puse. Magallanes, sus naos y sus hombres. Algo así, hice un artículo, un trabajo en moderna, cuando puedo meter baza, ¿no? Porque en otras asignaturas no me dejan. O en paleografía sí que metí todos los textos de Juan de Santander en la clase y en alguna más he metido donde he podido. Pero claro, si no te coge el tema nada, no te vas a meter en contemporáneo, no te dejan hacer trabajos de estos, ¿no? Pero sí, quiero decir, que he hecho trabajos y que me los han corregido en la universidad, quiero decir, ¿no? Que es un toque más de calidad, diríamos, ¿no? Normalmente decimos Juan de Santander, natural de Cueto. Y nos centramos en Juan de Santander, natural de Cueto. Pero no hacemos hincapié o no volvemos al tema de los padres, que los tenemos ahí. Y es importantísimo porque hay varios de Bo que están ahí, y que naturalmente hay que analizarlos. Y hay documentos a los cuales yo he hecho alusión en varios artículos, y es fundamental saber de dónde viene Juan de Santander. ¿Por qué Juan de Santander, natural de Cueto? Mi sospecha personal es que Juan de Santander nació accidentalmente en Cueto, como consecuencia de que en la ciudad de Santander en aquel entonces había una epidemia enorme, y posiblemente los padres decidieron que hubiese donde dentro de la ciudad había una epidemia, la gente moría como a ratas, perdón por la expresión, pero en Cueto había pues más libertad de aire, etc. En definitiva, creo que debemos de seguir profundizando en la historia de Juan de Santander, natural de Cueto, pero que no debemos de olvidar y debemos de tratar entre todos de averiguar quiénes fueron los padres, que tenemos ahí el nombre de los padres. Vale. Los padres están ahí y yo voy a... Bueno, está bien que si los padres son estos. De Gonzalo de Baigía hay cosas. De hecho, bueno, una llevé yo al archivo de Simancas, mucha ayuda, pero nada, al final, mira, se lo dio un profesor de aquí y me lo hizo. No viene nada de nada, de lo que nos interesa, vamos. Yo en el tema de los apellidos voy a decir que Juan de Santander nace, para mí, históricamente, en noviembre de 1521. Porque hasta entonces es Juan de Santandrés. Él se inmatricula como Juan de Santandrés en el 19. Y en el 21, cuando empieza a cargar, que hay los documentos que mostré hace 3 años, es cuando aparece el Juan de Santander, porque, o sea, para la historia, no biológicamente, para la historia, Juan de Santander nace ahí. Los apellidos no eran igual que ahora, es lo que he puesto al principio, lo hace 500 años, no tiene nada que ver. No pasaban los apellidos de padres a hijos. Y yo creo que este hombre es Juan de Santandrés porque tuvo que inscribirse de alguna manera. Si no hubiese sido Juan y se hubiera muerto con Juan, no tenía necesidad de llamarse ni de Santander ni de Santannada. Sino si al meterse en un barco tenía que ponerle un apellido, que era generalmente para, en caso de que hubiera un problema, muerte,
pues dar a los padres, a la mujer o lo que sea, darles el dinero que le correspondía a él. Yo conozco casos del mismo hombre con la misma mujer, tener 4 hijos y apellidarse los 4 distintos. Los apellidos no eran igual que ahora. El concepto ese que he puesto en la primera diapositiva antes no es igual que hace 500 años. El concepto de apellidos es totalmente diferente. No. Entonces, a Gonzalo Debo sí le conocemos, tú lo has explicado en el diario, puede ser el de los navajazos que hay en Bo, esa zona, puede ser ese. Yo tengo otro documento que es a raíz de lo tuyo, seguí yo y encontré, incluso un día creo que comentamos uno, y es el que llevé yo a Simancas, pero no viene después nada sobre él. Y tengo otra cosa abierta en el archivo de... Jolín, el de Valladolid, ¿cómo se llama? No. Jolín, que había está nada más el de Granada y el de Valladolid. ¿Cómo se llama el de Valladolid? La Chancillería. Ahí también hay cosas, pero el problema es lo que digo, que el problema es que hay que leerlas. Hay que saber qué pone ahí. Pero yo de todas maneras quiero decir que con Gonzalo Debo es Gonzalo Debo y yo creo que ahí acaba su historia, porque este hombre va para Sevilla, para Huelva, donde sea, porque hay en varios sitios donde se enrola la gente. Él sale de Sevilla, está claro, pero no tenía por qué vivir en Sevilla, porque Gonzalo de Espinosa sale por distintos sitios a reclutar gente, ¿no? Entonces, que llega a Sevilla, sí, pero que estaba en Sevilla, no puede ser que sí y puede ser que no. Pero yo creo que este Gonzalo ya desaparece. Ahora, no sé. Una pregunta para buscar. ¿Cuál sería el montante de la inversión de galeones Total. y la alimentación? Sí. Las personas, ¿cuánto sería el presupuesto actualmente? Porque así fue tremendo. A ver, está escrito, ¿eh? Eso está en el archivo de Indias. Estos no tenían ordenadores, pero escribían todo. Hasta si gastaba una chincheta por decir algo. La de chinchetas, pero bueno, parecido. Estos apuntaban todo. Está clarísimo el gasto de toda la expedición, el salario de todos, y luego se sabe hasta lo que gana el aro y todo esto. Eso se sabe todo, pero joder, yo... No, trasladándolo a los valores de hoy en día, de la inversión. Es que es una discusión que no, porque cuando me dicen cuánto era un maravedí, pues hay gente que dice que con un maravedí comprabas 1 litro de aceite hoy en día y hay gente pues que decía que era como el euro. O sea, no sabemos, ¿eh? Yo no lo sé. No. Eso. Sí. No, que está apuntado todo. No, que está todo apuntado. Está todo apuntado. Pues yo es que no quiero decir una cifra, pues porque no. No, pero que está. No sé si no hay más preguntas. El hombre quiere cerrar, quiere ir a cenar. Bueno.